Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar sobre una de las investigaciones de Mauro Biglino sobre el origen de los Nefilim. Él plantea una teoría que la vamos a estar analizando y por supuesto yo le voy a compartir también mi visión sobre todo esto. ¿Qué es lo que plantea Mauro Biglino? Ya sabemos que él fue un traductor en su momento del Vaticano y él afirma que los Nefilins bíblicos provenían de Orión. Mauro Biglino, que es el respetado traductor que yo sé que la gran mayoría de ustedes conocen, habla sobre esto o propone esto, ¿no? Según lo que él ha investigado y las traducciones que él hace sobre la palabra Nefilim. Biglino no es un teórico improvisado en la materia. Durante años trabajó traduciendo textos en hebreo antiguo para Edizioni San Pablo, una de las editoriales católicas más importantes de Italia, que opera bajo la autoridad de la Santa Sede. Sin embargo, su carrera dio un vuelco radical cuando comenzó a publicar lo que realmente descubrió al analizar los escritos originales sin los filtros de la teología tradicional, una audacia que provocó su despido fulminante. A partir de ahí, él comenzó a exponer sus investigaciones propias a través de conferencias, videos de YouTube, donde ha revelado muchísimas cosas interesantes sobre lo que esconde el Antiguo Testamento en esas traducciones. Por ejemplo, un falso Dios, algo que ya hemos denunciado acá. Biglino es uno de los que ha trabajado, ¿no?, fuertemente por dar a conocer eso al mundo, porque él traduce los textos originales y claro, él se da cuenta que ahí no se está hablando de ningún Dios. La clave de este nuevo planteamiento radica en un minucioso análisis lingüístico de las fuentes primarias. Según explica Biglino, el término Nefilim es una palabra en plural cuyo componente singular en lengua aramea es nefil o nefila. En dicho idioma antiguo, este vocablo posee un significado único y preciso: la constelación de Orión. Vamos a ver qué es lo que él concluyó, ¿no? A partir de este hallazgo filológico, Biglino sostiene que es perfectamente válido plantear una alternativa histórica muy distinta a la conocida. Si Nefilim es el plural de Nefilá, nos está permitiendo sugerir la hipótesis de que Nefilim podría significar aquellos que vinieron de Orión. Esto lo planteó en entrevistas recientes, es decir que Nefilim traduciría aquellos que provienen de Orión o aquellos que vinieron de Orión, porque lo que él dice es que Nefilim es un plural de la palabra Nefil o Nefilá, del antiguo arameo. Entonces, claro, al interpretar esto, él concluye que estos seres provienen de Orión y esto desafía la narrativa oficial, que cuenta una historia diferente a lo que aquí plantea Biglino. ¿Y qué es lo que plantea la narrativa oficial? Bueno, que los Nefilim, que son los gigantes, serían hijos de los ángeles caídos. Entonces, aquí, ¿quién tiene razón? Biglino en esta propuesta, porque claro, él propone esto derivado de la interpretación o de la traducción que él hace de estos términos, ¿no? No quiere decir esto que sea una verdad absoluta, porque Biglino lo traduzca o lo esté proponiendo, pero es muy válido porque sí tiene que ver con respecto al tema de Orión. Y ahora cuando yo dé mi visión de esto, pues lo vamos a entender. Bueno, los Nefilim ya sabemos que son esos gigantes que menciona el Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios se juntan con las mujeres humanas y bueno, las dejan embarazadas. ¿Y cuál es el resultado de esto? Se crean razas híbridas. Dentro de estas razas híbridas está la raza de gigantes, que son los conocidos Nefilim. Ahora, ¿por qué hablo de varias razas híbridas? Porque no solamente se produjeron gigantes, se produjeron otras tipologías, muchas razas humanas, es decir, muy parecidos físicamente a los seres humanos, pero conteniendo genética de los Elohim. Esos que son o eran desde ese momento iguales a los seres humanos, se mimetizaron con la humanidad, cohabitaron con nosotros a partir de ahí. Los gigantes evidentemente sí se diferenciaban y además tenían un comportamiento más hostil, más destructivo. Lo que las fuentes antiguas plantean sobre los Nefilim es que estos son la consecuencia directa de la transgresión de los vigilantes hacia las mujeres humanas. Esto es algo que referencia el libro de Enoc. Ya el Génesis lo mencioné, capítulo 6, de hecho aquí está: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. En aquellos días había nefilins en la tierra, o gigantes, como comúnmente se traduce, ¿no? Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los héroes de la antigüedad
hombres de renombre. Además de Enoc, el Génesis, también hay otro documento, bueno, hay varios, pero dentro de los más conocidos está el libro de los Jubileos, que es un libro apócrifo, porque, bueno, no está dentro del canon bíblico, aunque este libro sí es considerado y estudiado por la tradición hebrea. En este documento, que es una ampliación, ¿no?, de las narrativas que cuenta el Génesis, por acá dice lo siguiente: por estas tres causas ha ocurrido el diluvio sobre la tierra, por la fornicación que cometieron los custodios, que son los mismos vigilantes que menciona Enoc, y los ángeles, o más bien los hijos de Dios, que plantea el Génesis. Entonces, estos custodios se mezclaron con las hijas de los hombres contra lo que se les había ordenado. Tomaron por mujeres a cuantas escogieron entre ellas, cometiendo la primera impureza, y tuvieron hijos gigantes, todos ellos descomunales, que se devoraban unos a otros. Un titán mataba a un gigante acababa con un yaján, al género humano, y los hombres unos a otros. Todos pasaron a cometer iniquidad y derramar mucha sangre, llenándose la tierra de maldad. Luego pecaron con todas las bestias, aves, reptiles y sabandijas, derramándose mucha sangre sobre la tierra, pues el pensamiento y la voluntad de los hombres concebían en error y maldad constante. Entonces, esto demuestra que el surgimiento de los Nefilim, de los gigantes sobre la tierra, trajo mucha destrucción, trajo mucha maldad, sobre todo en contra de los seres humanos, porque las mujeres que parían a estos seres, estas mujeres fallecían en el parto o incluso antes del parto. Se comían a los seres humanos, literalmente hablando, y también a los animales, es decir, era una raza bastante hostil, y por eso fue exterminada. Fue exterminada con el proceso del diluvio. El diluvio fue enfocado para destruir a esta raza de gigantes. Claro, no fueron todos borrados porque quedaron algunos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en tierra de Canaán se habla de gigantes. Uno de los últimos refugios de esta raza de Nefilim fue Marcahuasi, por acá, en la zona de lo que es Perú y en algunos otros puntos del planeta. Pero en general esta raza fue exterminada casi por completo en los tiempos del diluvio. Entonces, la versión oficial nos dice que los gigantes no provinieron de fuera del espacio de Orión, como lo plantea Mauro Biglino en su traducción o en su investigación. El origen de los gigantes es aquí en la Tierra, pero eso sí, son hijos de unos seres que evidentemente no eran terrestres. Estos padres de los Nefilim no eran originarios de la Tierra, estos sí venían del espacio exterior. Los ángeles caídos, los vigilantes, los custodios, venían de afuera. Entonces, el origen de los gigantes, si bien fue aquí en la Tierra, nacieron aquí por la mezcla con los humanos, es cierto que su genética sí proviene de afuera. Y entre muchos otros lugares, ahí está presente la constelación de Orión. Para Biglino, este evento se enmarca en un escenario mucho más amplio de intervención externa y evolución dirigida. Según afirmó el experto en la entrevista, la humanidad fue manipulada genéticamente en múltiples ocasiones con el objetivo de expandir su capacidad cerebral. Bueno, eso sí, lo hemos comentado aquí en varios videos de la manipulación genética que como humanidad hemos sufrido, ¿no? No solamente aquí en el planeta Tierra. Esto viene desde mucho antes, solo que ya aquí en este planeta, digamos que se reforzaron ciertas manipulaciones de tipo genético para seguir sujetando a la humanidad a estos planes de control. Bajo esta perspectiva, los Elohim no serían deidades espirituales ni omnipotentes, sino individuos de carne y hueso pertenecientes a una civilización superior con conocimientos tecnológicos avanzados. Claro y directo, razas extraterrestres. Esos son los Elohim. Los Elohim son los mismos custodios que mencionan los jubileos, son los mismos hijos de Dios del Génesis y son los mismos vigilantes del libro de Enoc. Todo esto son seres extraterrestres, solo que cada documento les llama de alguna forma, ¿no? Lo que los antiguos pensaban que eran dioses. De hecho, Biglino asegura que el término bíblico bará, tradicionalmente vertido como crear, significa en realidad intervenir en una situación preexistente para modificarla, ¿no? Que es lo que dice el Génesis cuando Jehová Dios formó, no creó, sino que se utiliza el término formar. Formó al hombre del polvo y barro de la tierra. Es decir, manipuló a la humanidad a través de procesos genéticos para, entre muchas otras cosas, disminuir nuestro tiempo de vida, pasando de 1000 años a 120 años. Entonces, la hipótesis de Biglino sobre el origen, ¿no?, o el lugar de procedencia de los Nefilim, relacionándolo con Orión,
no es exactamente así, tiene una parte de verdad porque es cierto que los Nefilim sí descienden de aquellos que proceden de Orión, que son los Elohim. No solamente proceden de Orión, pero sí es uno de los lugares principales. Pero ¿qué pasa? Que los Nefilim fueron engendrados en la tierra cuando se mezclan con las mujeres humanas. Entonces, digamos que esos Nefilins, producto de esa unión, pues serían terrestres, entre comillas, ¿no? Porque este fue su lugar de origen. Pero evidentemente su naturaleza no es terrícola, porque sus padres no son originarios de acá. Entonces, para entender el origen real de todos estos seres de los Elohim, hay que entender lo que dice Apocalipsis 12 del 3 al 4, que este es el documento de la Biblia que denuncia la caída de esta oscura organización a la tierra. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Aquí lo que hace Apocalipsis es describir en símbolos la naturaleza de los seres que cayeron acá. Cuando les llama el dragón, les está mostrándonos un símbolo de hostilidad, de fiereza, de una condición reptil. También cuando dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos es, digamos, la agenda de manipulación que tiene. 7 cabezas, que es la forma en que están organizados, y que a su vez estas 7 cabezas buscan destruir los 7 espíritus del ser humano o los 7 chakras. Entonces es un plan de manipulación humana. Y 10 cuernos, que ya es el sistema de organización externo que implantan en los planetas. 10 poderes, 10 potencias para controlar a las humanidades. Y en sus cabezas 7 diademas. Y ojo con esto. Y su cola, la cola de este dragón simbólico, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces, cuando dice que la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, obviamente esto literal no es, porque imagínense que esta organización trajera estrellas sobre la tierra. Eso es imposible. Entonces, esto lo que quiere decir es que este dragón o esta organización estuvo antes de llegar a la Tierra por otras estrellas, otras constelaciones. ¿Y qué es lo que se trajo de allá? Se trajo precisamente humanidades desviadas, manipuló humanidades, invadió planetas, destruyó mundos sistémicos y toda esa oscuridad se la trajo. Muchas de estas humanidades que invadió se unieron a las escamas del dragón. O sea que lo que cayó aquí, que son seres extraterrestres, en el fondo son humanidades desviadas. Y las arrojó aquí, llegaron aquí al planeta Tierra. Y ojo, la tercera parte de las estrellas no es una sola estrella, que sería, en el caso de la interpretación de Biglino, solamente Orión. Además de Orión, que en eso sí acierta Biglino, hay muchas otras estrellas desde donde esta rebelión provino. Y el dragón se paró frente a la mujer, que es la humanidad, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, ¿dónde se produjo principalmente esta rebelión? Aquí en nuestro universo cercano, en lo que conocemos como Vía Láctea. La Vía Láctea fue el lugar o uno de los lugares principales donde se generó el caos, donde se originó el mal. Entonces, cuando el libro secreto de Juan habla de el tiempo de hierro, el tiempo de Lelet, de la humanidad de Sofía, pues parte de esa humanidad de Sofía habitó en galaxias como la nuestra, incluida la Vía Láctea. Por lo tanto, cuando dice que Sofía se desvía, hay que incluir dentro de eso a la Vía Láctea, en este universo cercano. Entonces, en la Vía Láctea se generó esa rebelión. Y bueno, aquí ¿cuántos mundos sistémicos hay? Miles de millones de mundos sistémicos, sistemas solares. Entonces, en un punto de la Vía Láctea se genera esta rebelión y comienza un proceso de invasiones de mundos por parte de estas humanidades desviadas. Entonces, la Vía Láctea, bueno, tiene muchísimas estrellas y lo que se sabe es que muchos de los lugares de origen de donde provino esta rebelión están aquí, en la Vía Láctea, en algunas de estas estrellas. Aquí les muestro un listado para que veamos que no solamente es Orión, está Rigel, Ophiuchus, Draco, que es de donde viene gran parte de estas organizaciones reptiles. Por supuesto está Orión. O sea que cuando Biglino dice que los Nefilins están ligados a Orión, tiene razón, porque aquellos que engendraron a los Nefilins provienen también de ese lugar. Vanaris, Zeta Reticuli, Zeta Silón, Sirio, Can Mayor, Eridane, Betelgeuse, Marcaviano, sistema M42 y Zeta Cunae. Estos son algunos, no quiere decir que sean los únicos, pero de estas estrellas, de los mundos, ¿no? Sobre todo que giran alrededor de estas estrellas, es donde han provenido las distintas razas extraterrenas de connotación negativa que han llegado a la Tierra. Entonces, cuando usted estudia alguna filosofía
o investigue sobre alguna secta ocultista o alguna religión o algún contacto que alguien diga tener con seres que provienen del universo, y esos contactos, religiones, sectas o organizaciones ocultistas, filosofías, digan que su conocimiento proviene de algún maestro ascendido de Sirio, de Draco, de Orión, de Zeta Reticuli, de Zeta Silón, de Betelgeuse y muchos otros de estos lugares, ahí usted tiene que tener mucho cuidado porque esa información puede estar siendo canalizada a través de algunas de estas razas de la rebelión. Por lo tanto, ese supuesto mensaje positivo o mensaje espiritual lo que busca es engañar. No busca un proceso de despertar real en esos grupos y organizaciones filosóficas y religiosas. Hay muchos contactos que dicen que son contactados por seres de Orión, por Sirio, por seres de Zeta Reticuli. Hay sociedades ocultistas o secretas que adoran la constelación de Orión, que adoran el sistema binario de Sirio. Hay muchísimas. Y cuando uno investiga se da cuenta del por qué adoran este tipo de organizaciones estelares. Y la respuesta es que de esos lugares provienen los dioses que se adoran en estas organizaciones religiosas y filosóficas, como la Nueva Era, por ejemplo, habla de Sirio, de Orión, bueno, de estos lugares estelares, y dicen que de allá vienen seres positivos, que de allá viene la luz, que de allá viene el conocimiento, que de allá vienen los dioses. Y sí, vienen los dioses entre comillas, pero son los Elohim, estos seres que dice Apocalipsis que el dragón venía arrastrando con su cola. Entonces aquí vemos el mapa estelar y las estrellas que están con puntos como rojizos son de los lugares de donde proviene la rebelión oscura. Y los puntos en azul son lugares de donde provienen ya seres positivos, humanidades positivas, que también han venido en algunas ocasiones a contactar aquí al planeta Tierra y a traer un mensaje distinto, una agenda distinta, de Vega, de Lira, de Pléyades, también de la constelación de Leo, de Procyon, de la constelación de Alfa Centauro. Bueno, hay varias también, ¿no? Eso demuestra que el conocimiento que habla de las batallas de Orión y Lira, ¿no? Aquel conocimiento que describe los enfrentamientos entre las distintas tipologías en la galaxia. Habla de tipologías oscuras y habla, por supuesto, de humanidades naturales que tuvieron que batallar contra estos seres para poder seguir protegiendo sus planetas y seguirse desarrollando. Entonces, esa rebelión cae aquí como ese dragón que arrastra con su cola todo ese proceso degenerativo y lo trae aquí a la Tierra. Entonces, los seres que arrastró el dragón han venido en diversas tipologías de reptiles purpurados, draconianos, grises y muchos otros que son los que se implantaron acá. Estos son los Elohim. Entonces los Nefilim, sobre todo los gigantes, como lo decía, fueron destruidos en el proceso del diluvio. Y algunos que quedaron de estos gigantes fueron destruidos posteriormente con otros procesos de limpieza, con otras batallas, para erradicar esa raza prácticamente por completo. Entonces, ¿quiénes quedan? Quedan algunas de estas tipologías que hoy en día se siguen escondiendo bajo tierra, y quedan los otros híbridos, los otros nefilins, que son aquellos que sí se parecen, que son iguales a nosotros y se pueden mimetizar, que son sus razas escogidas, sus pueblos escogidos, la sangre pura, ¿no? El linaje merovingio, el linaje azul, que está en grandes monarquías y en los pueblos elegidos de estos falsos dioses. Ahí es donde ahora mismo se ocultan aquellos híbridos que no fueron destruidos porque se lograron mimetizar con la humanidad. Los Nefilim sí prácticamente dejaron de existir, estos gigantes que vemos acá. Entonces, para concluir, la investigación de Mauro Biglino es parcialmente correcta. Ustedes saben que él es un experto en las traducciones, pero Biglino se apoya solo en lo que es la Biblia y bueno, en los textos originales del hebreo y el arameo. Evidentemente, él ha estudiado algunos otros documentos, pero no tiene toda la visión de los demás textos apócrifos, del tema profético y bueno, de algunos otros conocimientos que ya te ayudan a organizar mejor la información. Los gigantes sí tienen relación con Orión porque aquellos que los engendraron, una parte de estas razas provienen de Orión. Así que eso es correcto, pero no es el único lugar de origen de todas estas razas. Provienen de más lugares y los Nefilim, en concreto los gigantes, pues surgieron aquí en la Tierra. No es que hayan venido en naves de Orión y llegaron acá, no. Surgieron aquí por esa mezcla entre los Elohim y las mujeres humanas. Entonces, tener todo este panorama nos ayuda, bueno, a comprender mejor todo esto y sobre todo a tener mucho cuidado con aquellos conocimientos, filosofías que nos digan que
sus informaciones provienen de algunas de estas estrellas. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que sea una canalización de estos seres oscuros. El conocer de dónde proceden nos ayuda a protegernos. Así que es muy interesante esto que plantea Biglino. Aquí yo lo complementé como investigación, no para refutarlo, sino todo lo contrario, para complementar lo que gracias a Biglino se conoce por el tema de las traducciones. Así que no es más por esta ocasión, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este video, les agradezco sus likes, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.